El periodismo lleva en profunda transformación desde la irrupción de Internet a comienzos de siglo. Es curioso que la mayoría de preguntas que nos hacíamos entonces sobre el futuro del oficio sigan siendo válidas hoy. Eso sí, aderezadas de nuevas inquietudes como los deepfakes o eso que se ha venido a llamar postverdad. Tal vez haya una sola constante en el periodismo, una que me recuerda en esta conversación Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista en mayúsculas, fundador de El Diario Público, corresponsal y subdirector de eldiario.es. Pase lo que pase, el periodismo es imprescindible. Bueno, Íñigo, llevas dedicándote a esto del oficio de periodista, si mal no he contado, alrededor de 40 años. Tu perspectiva es realmente valiosa, así que no me resisto a preguntarte, a riesgo de caer en una dicotomía tal vez demasiado simple. Oye, ¿vivimos en un momento de sombras o de luces en esto del periodismo? Y te lo pregunto, por ejemplo, por la precariedad que vive buena parte del sector y a la que hace referencia el relato. Bueno, antes que nada, yo creo que son 30 o 30 y tantos años los que llevo en el periodismo desde finales de los 80 más o menos. Bueno, lo que me preguntas, yo creo que el periodismo, como el cine o el teatro, siempre han estado en crisis. Es una sensación permanente. Solo echando la vista atrás, recuerdas alguna época en la que parece que todo iba bien hasta que empezó a ir mal, ¿no? Con lo cual, la idea de que el periodismo está en el peor momento de su historia yo creo que no es del todo correcta, pero sí tiene algunos elementos que están en una situación crítica. Hay, en primer lugar, una crisis empresarial. Las grandes empresas de antes, que solían ser periódicos, que tenían una gran capacidad de contratación, que cubrían prácticamente todo, fundamentalmente lo que ocurría en cada país, pero también lo que ocurría fuera, ahora no tienen las palancas publicitarias que tenían antes para ingresar grandes cantidades de dinero, ¿no? Que no eran las únicas, pero que era el soporte fundamental de las cuentas de la empresa. Y eso, como decía, pues afecta a su capacidad de contratar periodistas y de hacer un producto informativo potente y atractivo, ¿no? Lo que ocurre es que también hay que decir que ahora hay muchos más medios de comunicación que antes, digitales, realmente, ¿no? Y eso, aunque, claro, si haces la suma y la resta, no da para quizá contratar a tantos periodistas como antes. Lo que sí al menos ofrece es un mercado más plural, más diverso, con distintas posibilidades de contratación para los periodistas, ¿no? Y luego, bueno, hay toda una serie de problemas, aparte del tema de la precariedad laboral, que afectan al periodismo. El que más se cita es el tema de la crisis de la credibilidad, ¿no? Da la impresión de que los medios de comunicación no son tan creíbles como antes, ¿no? Aquí esta idea es un tanto discutible o muy subjetiva. La verdad es que depende de la experiencia personal que tenga cada periodista y la experiencia colectiva de cada redacción, ¿no? Lo que sí es evidente que se produce, y se ve todos los días, es que las críticas a los medios de comunicación son más públicas que antes, gracias a las redes sociales, ¿no? Hay que decir que los periódicos antes vivían en general bastante de espaldas a los lectores, de espaldas a sus opiniones o a la valoración que estos podían hacer de ese trabajo, de ese... Era esa carta al director, ¿no, Íñigo? Era un poco una de las pocas vías de comunicación. Periódicos, bueno, en España, El País, por ejemplo, casi siempre, dedicaba un espacio ínfimo a las cartas al director, ¿no? Y en cambio otros periódicos como La Vanguardia, pues recuerdo que ahora mismo no lo sé, pero antes dedicaba una página entera casi, ¿no? Pero que era muy raro que los periodistas, quizá alguna llamada telefónica, pero que era muy raro que los periodistas tuvieran feedback, respuestas, por ejemplo, negativas de los lectores, ¿no? Y eso ahora evidentemente, a causa de las redes sociales y de los comentarios que una minoría de lectores dejan en los medios digitales, pues esas críticas están mucho más presentes. A veces son justas y a veces son injustas, ¿no? Pero lo cierto es que hay un factor positivo ahí que los periodistas no podemos obviar, ¿no? Que ahora tenemos la capacidad de ver qué respuesta tiene nuestro trabajo entre los lectores, ¿no? Y hay que poner un asterisco grande, y es que es cierto que la mayoría de la gente que opina en redes
no la inmensa mayoría, pero sí la mayoría, pues tiene un punto de vista negativo sobre el trabajo de muchos periodistas, ¿no? Y que los comentarios positivos, pues no existen, pero no son tan frecuentes, ¿no? Pero, en fin, ir a la contra siempre motiva más a la gente. Sí, y yo creo que es más sencillo anclarse en esa crítica y en buscar en un medio de comunicación cualquiera, me da igual el signo, me da igual hacia dónde vaya ese medio de comunicación, pero es cierto que todos tienen buenas, regulares y peores piezas de información, ¿no? Y entonces, tú mismo lo decías, ahora más que nunca tenemos infinidad de medios de comunicación, entonces aglutinar a todos en el periodismo es malo, los periodistas son malos, es cuanto menos trazar una línea muy gruesa, ¿no? Sí, porque los medios de comunicación siguen teniendo una gran influencia, quizá no masiva, pero una gran influencia y una gran respuesta de los lectores, ¿no? Porque incluso aquellos que critican duramente a los medios los leen con frecuencia. Entonces, claro, la mejor forma o la mayor forma de desprecio que hay es ignorar algo, ¿no? Pero se ve que estas personas que critican a los medios, pues no los ignoran porque los están siguiendo, aunque sea para criticarlos, ¿no? Estamos en la era de la posverdad. Eso, la credibilidad del periodismo, de los periodistas. Ahora ya prácticamente cualquier hecho es debatible. Es decir, estamos en la era en la que los terraplanistas incluso tienen ese espacio de opinión, en la que completamente cualquier cosa es subjetiva. ¿Cómo garantizamos entonces la objetividad y la independencia del periodismo en un mundo cada vez más polarizado en el que una opinión es tan válida como cualquier otra? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico de la idea de que los periodistas podamos utilizar de forma práctica el concepto de objetividad para juzgar nuestro trabajo o el de otros medios, el de otros periodistas, ¿no? Porque me parece que el concepto de objetividad es muy abstracto. En el plano teórico, por eso se habla mucho de objetividad en los manuales, en las facultades de periodismo, en el mundo académico, pero eso es difícil de asignarlo al día a día. Yo siempre creo más en el concepto de honestidad. También puede ser bastante subjetivo, desde luego, ¿no? Pero si aplicamos la honestidad a ciertos principios del trabajo periodístico, como, pues, incluso que son muy básicos, no descubro nada nuevo, ¿no? Como dar las dos versiones que pueda haber, aunque no al mismo nivel a veces, sobre una determinada polémica o un determinado hecho, ¿no? Pues eso es un ejemplo de honestidad periodística, ¿no? Claro. Y si no lo haces, pues no estás siendo honesto y entonces no estás siendo un buen periodista, ¿no? De la misma forma que dar informaciones con muy baja base factual sobre hechos, pues también es un ejemplo de deshonestidad periodística, ¿no? Y si hablamos ya de dar informaciones inventadas o plasmar en tu home, en tu web, rumores de los que no tienes ninguna posibilidad de confirmar si son ciertos o no, pues eso es un ejemplo de deshonestidad mucho mayor, ¿no? Yo creo que en ese sentido parece un concepto más práctico, que los periodistas lo entenderíamos mejor en la redacción, que el de objetividad. Y luego me decías, bueno, unido a esto está el tema de la independencia, que puede ser una garantía no de calidad, pero sí de honestidad, ¿no? Y ahí hay que recordar que, bueno, solo puedes garantizar la independencia de tu medio si es realmente una independencia económica. Sin duda. Si dependes de la publicidad de determinadas empresas, pues al hablar sobre ellas, tu independencia es muy reducida. Si dependes de subvenciones o de publicidad institucional que te concede un determinado gobierno, pues evidentemente al informar sobre ese gobierno estás muy limitado o puedes llegar a estarlo, ¿no? Entonces, claro, si no tienes esa independencia económica, bueno, aparte de que tu supervivencia como empresa corre peligro, tu nivel de honestidad periodística puede verse muy resentido, ¿no? Creo que comentabas que ahora es más difícil en un mundo polarizado, como se dice ahora mucho, ¿no? Bueno, en el mundo político siempre ha estado dividido en las democracias. En ese sentido está polarizado, ¿no? Quizá no de manera tan visceral, Íñigo, como ahora. Bueno, pero depende cuál sea la comparación, ¿no? Pero claro, bueno, es decir que en el caso de España con el bipartidismo había más campos de consenso entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, que se alternaban en el gobierno.
había más terrenos en los que coincidían en lo básico en los años 80 y 90. Y ahora pues no se produce eso es un hecho, ¿no? En ese sentido sí que es verdad. Entonces lo que ocurre es que, bien, si aceptamos que el mundo político está más dividido o más polarizado, pues eso siempre termina condicionando el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil que los medios puedan aislarse por completo de esa contaminación, ¿no? Claro. Bueno, además, algunos medios de comunicación pueden adoptar casi el mismo papel que los partidos políticos, ¿no? Es completamente legítimo que haya medios de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores, ¿no? Pero algunos medios están tan asignados a una ideología que notas que no van a publicar nada que pueda molestar a los lectores que tengan esa ideología. Y eso es un problema, evidentemente, porque supone una pérdida casi inmediata de calidad periodística, ¿no? Claro, no ayuda a volver a ganar o a generar esa confianza por parte de la sociedad, ¿no? Íñigo, precisamente, ahora con todas las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo, con la inteligencia artificial y con todo lo que ocurre a nivel digital, esto de crear deepfakes es cada vez más sencillo. En este escenario, ¿cómo va a poder la sociedad estar segura de recibir una información lo más verosímil posible? Porque ya es difícil, ¿eh? Bueno, ese riesgo existe. Aunque rumores basados en hechos falsos han existido siempre, pero ahora tienen una especie de correlato físico en un audio o un vídeo que Claro. podría ser falso. Lo que pasa es que el periodista no está completamente indefenso ante eso, porque, claro, si tú recibes un audio o un vídeo hecho con inteligencia artificial, un deepfake, o como quieras llamarlo, y lo publicas tal y como está, así, directamente, según te llega, lo publicas. Claro, es que eso es un mal trabajo periodístico. Sin duda. La excusa o la razón de que no, es que lo recibí, parecía de verdad y resulta que lo ha hecho un tipo en su ordenador. Ya ves que tú ya lo has hecho mal. No sé si el deepfake ese... El problema tal vez es que ahora ya el usuario se salta al periodista y directamente se informa, entre comillas enormes, en las redes sociales, donde ese audio no ha pasado ningún tipo de filtro, ¿no? Y la gente... Quiero decir, si hablamos desde el punto de vista del periodista, la gente se puede intercambiar incluso no en redes sociales, sino a través del WhatsApp, que es un medio de comunicación privado con otra persona o con un grupo de personas. Ahí lo que pase por ahí, bueno, no puedes culpar a los periodistas de eso, ¿no? Los periodistas son responsables de lo que informan en sus propios medios de comunicación. Y ahí es donde entran y donde pueden estar en condiciones de decir, oye, esto de aquí es falso, esto no es cierto, o hay un montón de hechos que, por muy bueno que sea este deepfake, en el que aparece un fulano de tal diciendo esto o lo otro, tenemos pruebas de que este tipo no piensa eso, ¿no? Entonces nosotros no estamos totalmente indefensos, sino que si hiciéramos bien nuestro trabajo todos los días, podríamos atenuar el impacto de esas informaciones falsas que circulan, ¿no? También es, hasta cierto punto, responsabilidad de la propia persona que quiere informarse, ¿no? Es decir, no sé hasta qué nivel tendríamos que saber o que recibir información sobre cómo informarnos, porque una persona que lea un único medio de comunicación o simplemente tenga un feed en Twitter o en Instagram en los que sigue a celebrities o amigos y cree que está informado porque lee eso todos los días, evidentemente eso no es estar informado, ¿no? Entonces también hay buena parte de responsabilidad de la sociedad que debe ser crítica y debe también aprender a informarse, ¿no? Sí, aunque por ahí es difícil que los periodistas podamos intervenir. No tenemos ningún mandato social evidente según el cual la gente solo se crea lo que nosotros le contamos. La gente también da un alto nivel de credibilidad a lo que se cuenta, a lo que le cuenta otra persona de confianza personal, un familiar, un amigo. Sí, es verdad que encuentras mucha gente que se cree cosas que son prácticamente increíbles, ¿no? Pero lo que importa aquí es lo que haga cada periodista en su trabajo, ¿no? Porque de eso es responsable, ¿no? Una cosa a cuenta de lo de inteligencia artificial y el chat GPT, GPT, sí, que hemos descubierto que, bueno, yo creo que lo más llamativo es la claridad sintáctica
con la que se expresa tanto en español como en inglés. No sé, en otros idiomas es posible que también, ¿no? Y eso plantea un debate interesante a los periodistas. No es que nos vaya a sustituir, pero plantea el hecho de que si nuestros medios de comunicación están en una competición permanente, una carrera loca, por dar la mayor cantidad de información posible, de la forma más sencilla y rápida sobre todo, pues aquí tenemos un problema, porque un modelo de inteligencia artificial como este siempre va a ser más rápido que un periodista. Es que ese texto que nos ofrece lo ha producido en segundos. Y entonces, esa es como una competición que en los periodistas no vamos a ganar nunca ante un modelo de inteligencia artificial, ante un chat como este, ¿no? Entonces aquí el tema está en que nosotros sobreviviremos y prosperaremos si aportamos valor añadido, claro. Si aportamos algo que cualquier inteligencia artificial no puede darnos. ¿Tú te ves usando una de estas herramientas como soporte a la hora de escribir o de investigar o de, no sé, de ejercer tu oficio? Bueno, ahora mismo a bote pronto, por lo que hemos visto que hace, como herramienta de trabajo no lo veo, porque si tú quieres informarte sobre, obtener background, obtener antecedentes sobre determinado tema del que tienes que escribir, en Internet, desde luego, tienes multitud de fuentes y de herramientas para saberlo, ¿no? Solo se me ocurre que un periodista quiera saber exactamente qué significa un determinado concepto científico, de física o química, y que con las enciclopedias que puedes encontrar en Internet no termine de entenderlo y piense, va a ver si el chat en su versión más simple puede explicármelo de forma tan sencilla que lo entiende cualquiera, incluido yo. Hombre, ahí lo que te digo es que lo de antes, en el fondo en Internet puedes encontrar fuentes que te lo expliquen bien, ¿no? Pues fíjate, Íñigo, el otro día estaba yo jugando un poco con este ChatGPT, ¿no? Y hice un experimento. Le pedí, le hice como 3 ejercicios, ¿no? El primero, le dije, explícame la teoría de cuerdas, la teoría esta física que explica los fundamentos básicos de la realidad. Explícamela como si tuviera 6 años. Y entonces me llegó y me lo explicó con unos símiles, pues eso, como si se lo explicara a un niño de 6 años. Luego subí la dificultad y le dije, explícamelo como si fuera un adolescente. Y subió el nivel de complejidad. Y finalmente le pregunté, explícame con todo lujo de detalles la teoría de cuerdas como si fuera un estudiante de doctorando. Y entonces desarrolló, pues bueno, una respuesta evidentemente alejada de lo que es la academia, pero que aún así yo creo que tenía una consistencia bastante importante. Y me hizo reflexionar sobre, oye, esto es un ejercicio que también los periodistas debemos de saber hacer, el simplificar, en este caso, términos científicos. Sí, pero para eso necesitas saber mucho de ese tema para poder explicarlo de forma que te entienda casi todo el mundo. Claro. Lo que das de la teoría de cuerdas me hace gracia, ¿no? Porque hace años tuve que escribir una reseña de un libro de Stephen Hawking. Y entonces, porque había salido y un medio publicaba un capítulo, un extracto de ese libro, ¿no? Y tuve que escribirlo. Entonces, evidentemente, claro, eso es un concepto, son conceptos de física que me volaban un poco la cabeza. Entonces fui a la entrada de Wikipedia en inglés, que sobre estos temas de física y de ciencia suelen ser buenas, y lo leí, larguísima, no me enteré de todo, no entendí todo. Entonces fui a la entrada de Wikipedia en español, que bueno, a ver si resultaba más fácil entenderlo, entendí un poco más, pero no tanto. Al final estas entradas de temas de ciencia de la Wikipedia en español están traducidos directamente del inglés, ¿no? En fin, fue un trabajo no muy difícil, pero sí complicado, ¿no? Porque era algo de lo que no había escrito nunca, ¿no? Claro, como dices, este chat te permite hacerle una pregunta de ese tipo. Explícamelo como si tuviera 6 años. Entonces, igual ahí, eso sí que es hubiera sido útil, ¿no? Podría tener una cierta utilidad, sí. Pero vamos, bueno. una situación muy, muy concreta. Bueno, retomando un poco el hilo del relato que nos ocupa, en este caso el medio que se cuenta en el relato se denomina el Aleph, ¿no? Un poco en alegoría al cuento de Borges. En este medio se inventan todo tipo de formatos periodísticos en un intento de contar lo que sucede de la forma pues, más completa posible.
En este sentido, el diario.es, Íñigo, es uno de los medios en castellano que más han trabajado por innovar en formatos y especialmente en podcast, ¿no? Que es uno de los formatos más consumidos ahora mismo en Internet. Yo te quería preguntar, ¿hacia dónde va el periodismo en cuestión de formatos? Porque yo tengo la sensación, igual me corriges, de que nos estamos acercando de una u otra manera al periodismo entretenimiento y cada vez la barrera es más difusa. Sobre lo primero que decías, bueno, lo que pasa es que los medios digitales sí que te permiten la idea de incluir todos los formatos posibles. Bueno, básicamente lo más importante es audio y vídeo, ¿no? Uh-huh. El caso del ejemplo de los podcasts, pues es uno de ellos. Tampoco es una innovación gigantesca, porque, bueno, yo siempre opino que los podcasts, que son en general un producto bastante elaborado, uh-huh. Los podcasts son como debería ser la radio ahora en España, y no creo que lo sea. Ese titular es bueno. Innova muy poco, y de hecho, en muchos aspectos, la radio en España no es muy diferente a la que se hacía en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay innovación en los podcasts y es un elemento que da riqueza al producto informativo, ¿no? No es para los que quieran consumir el tiempo y quieran escucharlos, ¿no? Uh-huh. El vídeo está muy bien. El vídeo aporta también muchísimo a un medio digital, ¿no? También hay que decir que por muchos vídeos que tengas no te conviertes en una televisión, ¿no? Lo que ocurre con todo esto es que abarcamos mucho con todo este tipo de formatos, pero las garantías de éxito, no me refiero a calidad, que puedes tenerla en todos ellos, ¿no? Pero las garantías de éxito en cuanto a tráfico, en cuanto a audiencia, sí, pues eso, la verdad es que no lo tienes garantizado, ¿no? Y eso es un problema porque igual intentas hacer muchas cosas medio mal o medio bien sin conseguir tu objetivo, ¿no? Porque pues todo esto exige una inversión económica. Necesitas, no puedes decir, bueno, vale, después de escribir el artículo, móntame este vídeo, hazme este podcast. Bueno, la carga de trabajo es tan grande que al final no se consigue de gran calidad, ¿no? Necesitas contratar gente, necesitas darle ese tiempo necesario para hacer ese formato, ¿no? Y aquí el problema es que igual la inversión económica no está a la altura, es demasiado grande para cómo lo rentabilizas en visitas, ¿no? Pero en fin, forman un conjunto de cosas que permiten ofrecer un producto 100% informativo que abarque todas las necesidades de los lectores. Aunque yo creo que al final los lectores pueden llegar a ser muy egoístas y lo que quieren son noticias. Bueno, no es que desprecien las entrevistas, reportajes, crónicas, etcétera, ¿no? Pero en fin, lo que quieren es lo mismo que queremos los periodistas, es enterarse de cosas nuevas. Enterarse de aquello que ha ocurrido hoy y no había ocurrido ayer y es novedoso y muy importante desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, al final la innovación está bien porque aporta, pero no es el trabajo esencial de un periodista, ¿no? Al final, el formato no es lo que condiciona por completo. Te condiciona cómo haces tu trabajo, pero no tu misión informativa. Al final, lo que cuenta es que tú cuentes historias que interesan a los lectores con independencia del formato en que lo hagas. Yo te lo preguntaba sobre todo también por lo que decía, ¿no? Al final de la pregunta. Es decir, tengo la sensación de que el periodista cada vez está más obligado no solo a informar, sino a entretener, porque vivimos en la economía de la atención, vivimos en la era digital en la que hay cientos, miles de fuentes de información gratuitas y parece que ya no es suficiente con el rigor y con la verosimilitud o con la transparencia de un medio, sino que además el medio tiene que ser casi un medio de entretenimiento, ¿no? Sí, esa es otra historia y sí es importante. El tema del entretenimiento. Bueno, en televisión eso es evidente. No me refiero a los programas de entretenimiento en televisión, sino a la información en televisión, ¿no? Yo trabajé en televisión varios años, hasta el 2006, y entonces ya se hablaba, utilizando el término inglés, del infotainment, ¿no? Que es un palabra que se habían inventado en Estados Unidos para contar esa realidad que mezcla en muchos programas informativos tanto la información como el entretenimiento. Y hoy lo vemos, es decir, en televisión, en los programas informativos de televisión no se profundiza mucho por el temor constante de que el espectador se vaya a otra cadena, ¿no? Con el mando a distancia, ¿no? Y el ritmo es mucho más elevado, se están saltando constantemente. Es más rico en el punto de vista de los formatos televisivos, pues que hay muchos directos,
hay una mesa en la que hay opinadores, luego hay piezas hechas en vídeo más elaboradas, ¿no? Todo con el objetivo de que el espectador no se aburra nunca, ¿no? En los medios digitales, medios escritos, mejor dicho, bueno, aquí hay un problema y es que los medios escritos ahora funcionan como si fueran canales de noticias de 24 horas, ¿no? Entonces, quieres abarcarlo todo. Es lógico que también des historias que sean entretenidas porque piensas que interesan a los lectores, a muchos de ellos, aunque no sean muy importantes, ¿no? Pero ese tema de estar trabajando en tiempo real durante casi 24 horas, pues lo que hace es, bueno, lo que digo a veces, ¿no? Que la información en tiempo real es casi sinónimo de errores en tiempo real, ¿no? No hay tanto reposo para reflexionar las cosas y ver cómo podemos enfocarlas, sino que se trabaja a tal velocidad que, pues lo que ocurre muchas veces es que la primera información pues incluye errores porque son noticias que se están produciendo en esos momentos y que luego que lo corrijas, pues bueno, ya has metido la pata antes, ¿no? Y eso sí que es un factor de pérdida de calidad. Sí, no recuerdo qué medio era, americano, creo que era el Washington Post, que hace tiempo estableció una política de actualización de su portada de solamente 2 o 3 veces al día. Es decir, obligaba a sus lectores a no estar constantemente enganchados, sino a decir, oye, las noticias de calidad requieren tiempo. Ya digo, no sé si esto sigue, si era el Washington Post, me quiere sonar. Ahora no, todos los medios del mundo se están actualizando constantemente, ¿no? No sé qué medio hacía eso. Lo que sí es cierto es que antes, hace 10 años, no se actualizaba, no se cambiaba tanto la home de un medio, ¿no? Y ahora es una cosa bastante constante y ahí sí que han influido las redes sociales, ¿no? Ahora de repente ocurre algo y desde la mesa central se pide a las secciones lo más rápidamente posible un artículo, una URL para moverla, porque cuanto más rápido seas, más posibilidades tienes de conseguir un tráfico alto. Entonces, claro, se pierde la pausa y la reflexión que había antes, que muchos medios escritos, pues claro, hasta que no salían, no se hacían ediciones especiales, prácticamente nunca, excepto en momentos muy puntuales, ¿no? Y había tiempo para hacer un trabajo más reflexivo, pero en fin, esto ya no, te puedes quejar de ello, pero no sirve para nada, ¿no? Porque los medios en ese sentido son así y no van a cambiar. Sí. Íñigo, antes comentabas que un medio de comunicación es tan independiente como las marcas que se publicitan en él. Es decir, que cuanto menos dependa de terceras marcas, más independiente será. ¿No? Es como decir que, oye, si un medio de comunicación consigue sobrevivir o vivir únicamente con lo que aportan sus lectores, será mucho más independiente que otro que sobreviva básicamente por publicidad de marcas o de instituciones, ¿no? En este sentido, ¿cómo de difícil es convencer al público de la necesidad de apoyar con su dinero al periodismo libre e independiente? Lo digo porque, y esto es una conversación, una discusión que he tenido muchas veces con un montón de amigos míos, la gente no quiere pagar por periodismo en la inmensa mayoría de situaciones, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la gente no quiere pagar por nada si consigue obtenerlo de forma gratuita. Si le dices a cualquier persona, ¿te interesa este producto si te lo doy gratis y tal? Y, bueno, te va a decir que sí, ¿no? A menos que sea de pésima calidad, ¿no? Bueno, al final la gente lo que tiene que ser consciente es de que el periodismo es una profesión o un oficio, si quieres llamarlo así, ¿no? Y si tú no pagas a periodistas de forma razonable para que hagan ese trabajo, tú lo que vas a obtener es información de baja calidad. Si te conformas con eso, allá tú, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que para enterarse de la forma más básica de lo que ha ocurrido en el mundo, en su país o ciudad, pues eso le vale. No se puede negar eso, ¿no? Pero el lector que sea más exigente tiene que saber que si no paga por esa información de la misma forma que antes pagaba al comprar un periódico en el kiosco, pues no la va a tener, ¿no? En el caso de la televisión y la radio, bueno, aparte de comprar el aparato, no tenía que pagar más, ¿no? Pero ahí lo pagaba a través de la atención que presta a
a través de la publicidad, ¿no? Entonces ahora en el mundo actual en el que pues, necesitas convencer a la gente de que si no paga por esa información, si no apoya un determinado medio, si no se hace socio o suscriptor de ese medio, esa información no la va a tener. Esto es así. Decir, no, esta información ya me la dará otro. Bueno, no necesariamente. Yo creo que la clave ahí es, bueno, una de las claves, es ofrecer algo que los demás no ofrezcan. Sea por esa diferenciación, ¿no? Culturales o lo que sea, ¿no? No es tanto la especialización como las características que tenga tu medio. Es cierto que es fácil definir esto de forma ideológica, ¿no? Un medio con esta ideología progresista o conservador, bueno, entonces eso es fácil de reconocer, el lector puede verlo, ¿no? El sentir ideológico de ese medio, las prioridades que le da, ¿no? Pero luego hay que bajar un poco al terreno concreto y la gente se motivará para pagar cuando vea que el medio se informa de las cosas que a ellos les interesan, ¿no? De temas que igual en otros medios se hace de forma muy sesgada ideológicamente, o son temas que otros medios no tocan, o que tocan solo de forma esporádica, lo que sea. Pero tú tienes que, es cierto, dejar clara cuál es tu personalidad informativa, para que a la gente que le guste se haga la reflexión de que si no paga por esa información, ese medio terminará desapareciendo. Qué difícil, qué tarea. Yo creo que ese es uno de los principales retos del periodismo en los próximos años, ¿no? El hacerse valer, como se suele decir, ¿no? El enseñar que merece la pena también. Igual que se paga por ocio, pagamos por Netflix, también hay que pagar por información de calidad, ¿no? Íñigo, volviendo un poco al relato, el punto de inflexión de la historia viene cuando descubrimos que la población no quiere consumir un medio completamente neutral que es capaz de contar la realidad de manera objetiva. Recordemos que esto es ciencia ficción, ¿vale? Es decir, es verdaderamente complejo que eso pueda ocurrir, pero bueno, en el relato es lo que sucede. ¿Tienes la sensación de que ahora, más que nunca, nos encanta más que informarnos, reafirmarnos en nuestras convicciones y que incluso si surgiera ese hipotético medio súper objetivo y veraz, nadie querría consumirlo? Bueno, hay una cosa que no ha cambiado y es que a todos nos gusta que nos digan que tenemos razón, sí, o que las ideas son inteligentes o son interesantes, ¿no? O sea que eso no es especialmente sorprendente. Sí que es cierto que para una parte de la audiencia eso es tan importante que llega al extremo de que lo que quieren es que les digan que tienen razón. No en una ocasión concreta, sino siempre, cada día y en cada momento, ¿no? Que les demuestren que sus prejuicios ideológicos que puedan tener son perfectamente, no son rechazables, sino que es lo que hay que pensar, ¿no? Y ese tipo de lectores existe en todos los medios, en mayor o menor porcentaje, ¿no? Pero yo quiero creer, mejor dicho, que los medios que pueden perdurar son aquellos que den información que en algunos momentos incluso esos periodistas sepan que pueden molestar a alguno de los lectores, por la razón que sea. Y bueno, nosotros lo hemos hecho algunas veces. No digo que sea nuestro objetivo permanente, porque ya te digo que si cabreas a tus lectores eso puede ser un problema. Pero en ocasiones concretas hemos dado informaciones que podíamos imaginarnos que a una parte de nuestros lectores no les gustarían, ¿no? Y esto es algo que tienes que asumir, ¿no? Y que tienes que asumir las consecuencias, sobre todo. Porque es cierto lo que dices. Además, los que no quieren aceptar esas informaciones van a ser muy proactivos a la hora de hacértelo saber, ¿no? A través de redes sociales, básicamente. Pero eso yo creo que tienes que pagar. Esa objetividad total y absoluta, yo dudo mucho que existiera antes. Los medios de comunicación siempre han reflejado una realidad política o social concreta. Pero bueno, lo cierto es que ahora estamos en un mundo diferente y que tenemos que movernos con la audiencia que tenemos, que es una audiencia que está muy interesada en la información, en la realidad,
pero tenemos que aceptar que una parte de esos lectores, en el fondo de su corazón, lo que quieren es que les digan que tienen razón, ¿no? Y entonces tenemos que movernos en esa contradicción. Claro, ese sesgo de confirmación, ¿no? Que siempre nos anima a leer los mismos medios, esos que nos reafirman. Íñigo, por ir cerrando un poco la charla, yo no me quería ir sin preguntarte ¿cómo te imaginas tú el oficio en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Hacia dónde crees que vamos, de manera resumida? Bueno, honestamente, la verdad es que no tengo una idea muy clara porque ya sabes que el futuro es muy de predecir, aunque solo sea por el hecho de que todavía no se ha producido. En fin, es un problema, y yo creo que los periodistas tendemos demasiado a hablar del futuro, cuando en eso sí que, bueno, podemos especular de forma razonada sobre qué es lo que puede pasar, pero realmente saber esa idea que ves sobre todo en televisión, cuando se pregunta tanto a los periodistas en tertulias, ¿qué crees que puede pasar a partir de ahora? Se basa en una premisa falsa y es pensar que los periodistas sabemos cómo va a ser el futuro. Y sinceramente no lo sabemos, ¿no? Y aún más si se refiere a nuestro propio trabajo, porque ahí sí que somos parciales, ¿no? Nos gustaría pensar que el periodismo va a seguir existiendo siempre. No, la verdad es que no, dicho esto, no tengo una idea muy clara, pero lo que sí sé es que hay un trabajo básico que siempre va a ser el mismo, que es, desde el punto de vista del relato, contar a la gente cosas nuevas que son interesantes y que son además importantes. Y eso no va a cambiar mucho. Pero es cierto que la gran duda es que en el terreno de los formatos, si al final todo lo que, teniendo en cuenta que la televisión siempre ha sido el medio de comunicación más influyente, es posible que algún día lejano, todo lo que sea a partir de 10 años en el futuro es lejano, es posible que los formatos de audio o de vídeo sean los que predominen por completo y que los formatos escritos, de medios escritos, tengan un papel mucho menor, ¿no? Quizá más especializado. No lo sé. Eso sería un gran riesgo, claro, porque la televisión y la radio son superficiales, por definición, no porque los que trabajan ahí sean malos o buenos, o sean buenos resumiendo todo. Es que por sus propias características no pueden profundizar tanto como los medios escritos. Entonces, el mayor riesgo que veo es que predomine la imagen por completo y el producto que se haga inevitablemente sea más superficial que el que tenemos ahora. Pues Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista en mayúsculas con 30 y muchos años de experiencia, fundador de Diario Público, subdirector de eldiario.es. Yo me voy a quedar con una idea, y es que lo mejor del futuro es que todavía no está escrito. Muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos leyendo. Desde luego, muchas gracias a ti.